Hola, bienvenidas, bienvenidos sean todas, todos ustedes a una sesión más del regreso de Colaborando, este colectivo que surgió a razón de la pandemia por la vulneración y pues incertidumbre que estaba sucediendo en relación a nuestros derechos humanos laborales. Y bueno, pues ahora hemos retomado y hemos tomado esta decisión de retomar las actividades porque hay mucho que comentar y compartir en torno a las reformas en materia de derecho del trabajo y seguridad social. Y en la mesa de análisis del día de hoy vamos a platicar en torno a las reformas de seguridad social que se han realizado en la anterior administración. En diciembre de 2020, el 16 de diciembre, se publicó el decreto que reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y la Ley del Sistema de Ahorros para el Retiro, con el propósito y bueno, el sentir del legislador fue pues mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras que están dentro de un régimen pensionario y también, pues, buscar impulsar y fortalecer el sistema de seguridad social como uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal. Y particularmente, pues, se fueron modificando estos artículos y disposiciones jurídicas también para tener pues un modelo más equitativo y sostenible que dé bienestar a las personas trabajadoras, que busque también atender las nuevas realidades del mercado laboral y las necesidades de las futuras generaciones, quienes estamos en actividad productiva laboral, para pues nuestro beneficio en el momento también de nuestro retiro. Y pues es estas como las finalidades: promover la justicia social, incentivar el ahorro para el retiro y también pues ver como las opciones que tenemos de inversión, garantizar la portabilidad de las cuentas individuales, los beneficios que darían al erradicar las desigualdades en el acceso de los beneficios de la seguridad social. Y pues se modificaron particularmente 11 disposiciones, de las cuales pues nos vamos a enfocar a los transitorios segundo, tercero y cuarto, con la intervención y la compañía de dos abogadas postulantes, quienes imparten la asignatura de Seguridad Social y Derecho del Trabajo en dos prestigiosas universidades. La maestra Sandra Fernández Rodríguez, quien está aquí con nosotras y con ustedes, presentando la materia del Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la doctora Elizabeth Sánchez Rodríguez, quien imparte las mismas asignaturas, pero en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Bienvenidas, y me gustaría pues iniciar esta mesa de análisis con pues su punto de vista en relación a estas modificaciones, estas particularidades que tiene el decreto y el propósito, ¿no? Del legislador y cómo nos lo presentaron, si realmente pues está sucediendo o no los fines, ¿no? Como más expositivos del documento escrito de nuestra normatividad, y cómo es que se están viendo estos impactos, estos cambios. Pues ya de 2020 a la fecha, pues han transcurrido 4 años en que se presentó este decreto, pero cómo estamos actuando. Y pues me gustaría que alguna de ustedes me pudiera compartir y nos pudiera compartir a la audiencia que está sintonizando esta transmisión desde nuestro canal de YouTube y Facebook y bueno, el resto de nuestras plataformas. ¿Qué cambios sucedieron en las cuotas, ¿no? En las aportaciones en torno al artículo segundo transitorio de este decreto? Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Pues primero que nada, agradecerte, Noemí, agradecer por la invitación, pero sobre todo a Colaborando, porque es un grupo que, como ya mencionaba, surge en tiempos de pandemia y que, pues qué afortunado que todavía esté muy activo, que tenga mucha actividad,
con destacados jóvenes juristas en temas de derecho del trabajo y en temas de seguridad social. Me da muchísimo gusto estar con ustedes, saludarlas, ver a Eli, verte a ti, Noemí. Bueno, y desde aquí saludo a todos los que forman parte de Colaborando y a todos los que nos están escuchando también. Qué interesante tema este que planteas, el decreto de 2010, del 2020, del 16 de diciembre del 2020. Es un tema sumamente relevante porque viene a haber un parteaguas, ya había habido uno con anterioridad, ¿verdad? Ya había una reforma a la ley del Seguro Social, pero esta reforma, este decreto que viene a reformar diversos artículos, bueno, trae otro giro y trae un giro pues muy profundo porque además era una reforma que se estaba esperando, sobre todo por los laboralistas y los segurólogos, era una reforma que se esperaba con la entrada del Ejecutivo, ¿sí? Que iba a cambiar, pensábamos que iba a cambiar el sistema de seguridad social que teníamos, lo cual, pues vamos a hacer ahorita el análisis, ¿verdad? Si realmente hubo este cambio o no hubo este cambio. ¿Y qué es lo que opino yo en lo particular, Noemí? Pues hay que entrar en materia primero y vemos el artículo segundo que mencionas, el artículo segundo transitorio de este decreto, nos habla de cómo se van a incrementar las aportaciones. Primero que nada, tenemos que considerar cuál era la aportación que el patrón estaba realizando y cuál estaba realizando el trabajador. ¿Qué aportaciones? ¿Cuáles eran las cuotas? Recordemos que las cuotas son obrero patronales y que también tenemos una cuota social, que es la que va a destinar el gobierno federal. En este punto, en el artículo segundo transitorio, hablamos de las aportaciones que realiza el patrón. El patrón tenía una cuota del 3.15% y hablábamos del 3.15% general, o sea, de lo que ganara el trabajador, el patrón está obligado a pagar el 3.15% de ese salario base de cotización, nunca perdiendo de vista que estamos topados, ¿sí? En el Seguro Social, nuestro tope era de 25 salarios mínimos, ¿sí? 25 salarios mínimos es nuestro tope. Entonces, si ese es el tope, quiere decir que el patrón va a aportar el 3.15% sobre el salario base de cotización que estuviese percibiendo el trabajador. ¿Qué es lo que esta reforma nos va a traer? Bueno, pues aquí lo podemos ver en la presentación, que va a haber un incremento gradual de estas cuotas. Vamos a partir, fíjense, algo importante aquí a resaltar es cómo es la entrada en vigor de esta reforma. Si bien es cierto que se publica en el Diario Oficial el 16 de diciembre de 2020, entra en vigor, de acuerdo al artículo primero transitorio, entra en vigor el 1 de enero del 2021. Sin embargo, el artículo segundo transitorio, así como está señalado, va a entrar en vigor el 1 de enero de 2023, ¿sí? Y nos dice que esto va a suceder para que de manera gradual las empresas, los patrones, vayan reestructurándose, vayan adaptando estas nuevas reglas. Estas nuevas reglas, así como está en su pantalla, pueden ver que va a ir de un salario mínimo, como ya estaba establecido antes de la reforma, el 3.150%, que va a ser la aportación patronal, va a ser así, pero va a incrementarse poco a poco de manera gradual hasta llegar al 2030. Quiere decir que el patrón ya no va a pagar siempre 3.150%, sino que esta cuota patronal se va a elevar hasta llegar al 11.875%. Y vamos a decir, bueno, pues ya mencionabas tú hace un momento, pues que trae como beneficio esta reforma que las aportaciones se incrementen, ¿sí? Que el trabajador tenga un fondo para su retiro más sólido. ¿Realmente esto está sucediendo? O sea, ¿realmente esto está pasando con esta reforma? Cuando se hace este incremento, vamos a poder ver que
En el artículo 168, esto quiero hacer notar que está consagrado, esta tablita que estás aquí poniéndonos, habla del artículo segundo transitorio, pero si nos vamos al artículo 168, fracción segunda de la ley ya reformada, vamos a ver cómo está realmente estas aportaciones, ¿sí? ¿Cuáles son estas aportaciones? Fíjense aquí, en la cuota patronal, ya dijimos que era el 3.15, la cuota del trabajador era del 1.125. La reforma no nos dice que haya una modificación a la cuota de los trabajadores. El 1.125, que es la aportación del trabajador, esa no se modificó, sigue siendo la misma. Hoy en día, el trabajador aporta 1.125. ¿Cuál fue la que se reformó? La patronal, la de 3.15%. Pero vamos a la tabla, a la tabla donde nos habla del artículo 168, donde ya está reformado, ¿sí? Aquí. Aquí vamos a ver, fíjense, tenemos un rango, en esta tabla vamos a poder visualizar cómo era antes de la reforma y cómo están ahora los porcentajes con la reforma, ¿sí? Entonces, la tabla nueva, la tabla que ya ahora está contemplada en el artículo 168, fracción segunda, nos dice que vamos a agarrar un rango de un salario mínimo y en donde el patrón va a pagar, va a seguir pagando el 3.150%. Pero que si el trabajador gana 1.01 salarios mínimos a 1.5 UMAS, entonces ahí el patrón va a incrementar su cuota. Ya no va a ser del 3.150, sino ahora que el patrón va a pagar el 4.202. En el siguiente peldaño dice de 1.51 UMAS a 2 UMAS, ya va a pagar 6.552%. Y luego nos marca en el siguiente peldaño, del 2.01 UMAS a 2.5 UMAS, va a pagar 7.962%. Nosotros a simple vista, ¿verdad? Podemos decir, wow, qué interesante que haya estas reformas en donde vamos a fortalecer el sistema de financiamiento de la seguridad social y vamos a incrementar los montos de los trabajadores a través del incremento de las cuotas patronales. En lo particular, me parece algo, pues no sé si decir inequitativo o desigual, ¿sí? Pero no me parece lo más correcto. Y habrá quienes puedan decir, bueno, ¿qué te pasa, no? O sea, si está incrementándose la cuota patronal. Vamos a ver por qué no me parece correcto. En la siguiente tabla vamos a encontrarnos con cómo es que se van a realizar estas aportaciones. Y hay algo aquí que no se ha analizado, o poco. No voy a decir que no se ha analizado. Yo creo que sí, pero falta mucho análisis en esto. Fíjense, la tabla nos señalaba entonces que un salario mínimo y el patrón iba a pagar el 3.15%. Hoy, en 2024, el salario mínimo es del 248, es de 248.93 pesos, ¿sí? El siguiente peldaño en la tabla que analizábamos ahorita nos dice que de 1.01 salarios mínimos a 1.5 UMAS, el patrón va a pagar ya no el 3.150, sino el 4.202. Esto es letra muerta. Esto no va a aplicarse nunca. ¿Cómo? A ver, ¿qué estás diciendo, Sandra? ¿Por qué es letra muerta? ¿Por qué no? ¿Por qué si acaba de reformarse recientemente me estás diciendo que no se va a aplicar? Porque nosotros sabemos perfectamente que un trabajador no puede ganar menos de un salario mínimo. Y si un trabajador no puede ganar menos de un salario mínimo, nunca va a ganar 1.5 UMAS, porque 1.50 UMAS es menos del salario mínimo, ¿sí? Entonces hay una incongruencia en la ley que no se ha hablado de ella. Fíjense, la tabla nos decía un salario mínimo. ¿Por qué un salario mínimo? Porque de ahí partimos siempre, de un salario mínimo. Luego nos dice de 1.01 salarios mínimos. ¿A cuánto equivale 1.01 salario mínimos? Aquí les hago la conversión y un 1.01 salario mínimo se equivale a
251.42 pesos, ¿sí? Un salario mínimo equivale a 248 y 1.01 salario mínimos a 251. Pero el rango, ese intervalo va de 1.01 salarios mínimos a 1.5 UMAS. ¿Cuánto vale la UMA? Una UMA vale 108.57. Entonces, la UMA vale menos que el salario mínimo. Por lo tanto, no podemos aplicarla en este peldaño, en este rango de nuestra tabla ya reformada, no es aplicable, porque nunca el trabajador va a ganar menos. Por lo tanto, el patrón nunca va a tener que aportar el 4.202%. ¿Qué pasa si nos vamos al siguiente peldaño? En el siguiente peldaño nos dice que vamos a partir de 1.51 UMAS a 2 UMAS, que en pesos sería de 163.94 pesos, lo cual no aplica porque seguimos en el mismo supuesto de que es inferior a un salario mínimo, a 2 UMAS, que tampoco aplica porque 2 UMAS equivale a 217 pesos, punto 14, seguimos en el mismo tema, que es menos a un salario mínimo. Entonces, esa cuota patronal que establece la tabla de 6.552% tampoco va a ser aplicable, porque no nos vamos a encontrar en un supuesto donde el trabajador gane eso, ¿sí? El salario sí va a seguir incrementando y la UMA también, conforme pase el tiempo, pero siempre va a estar por debajo la UMA del salario, lo cual es inaplicable, esto lo vuelve inaplicable. En el siguiente peldaño tenemos que va del 2.01 a 2.50 UMAS. Aquí como que, bueno, ya nos estamos acercando a lo que equivale al salario mínimo. Sin embargo, en el primer intervalo no, todavía no lo alcanzamos, porque 2.01 UMAS equivale a 218.23 pesos, ¿sí? Entonces, en este sentido, seguimos por debajo del salario mínimo. ¿Cuándo vamos a alcanzar el salario mínimo o a cuánto equivale en UMAS un salario mínimo? Un salario mínimo en UMAS equivale a 2.29 UMAS. ¿Se dan cuenta? Entonces, este número, este 2.29 UMAS, la encontramos en el intervalo que está establecido en la tabla. Aquí está la pregunta y la inconsistencia. ¿Cuánto realmente tiene que pagar el patrón? ¿El 3.150 por un salario mínimo o el 7.962%, que es lo que dice la tabla? Entonces aquí vamos a ver que hay una diferencia, fíjense, hay una diferencia de 27 pesos, ¿no? No es cierto, de 22.50, de 22.50 pesos, ajá, entre el salario, entre lo que equivale 2.50 UMAS y lo que equivale 2.29 UMAS. Entonces, si un trabajador gana 22.50 más de un salario mínimo, fíjense, el patrón va a aportar. ¿Cuánto va a aportar? ¿El 3.15, el 3.15 o el 7.962? Aquí hay una inconsistencia que le viene a pegar a los patrones terriblemente. En la siguiente tabla, la que habías puesto hace un momento, vemos que vamos a estar, sí, vamos a estar topados a las 25 UMAS, pero vean nada más en pesos cuánto representa, diarios. Imagínense el patrón al llegar a 11.875% que tenga que pagar de un trabajador que gane, que tenga un salario competitivo, pues va a tener que pagar 322 pesos diarios. O sea, solo de este fondo, solo de este seguro, estamos hablando de cesantía y vejez. ¿Sí? Entonces, si tras este análisis nos preguntamos, ¿realmente esta reforma está beneficiando? Bueno, pues vamos a preguntarnos a conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? De esto trata la reforma en el segundo transitorio, Noemí. Bueno, pues al respecto de la pregunta y antes de comentar el punto de vista que tengo al respecto, pues quiero saludarlas a Noemí, muchas gracias por la presentación,
a Sandra, maestra Sandra también, un gusto compartir contigo em, este espacio. Quiero felicitar a los miembros de Colaborando que han llevado a cabo estas dinámicas y que están retomando estas actividades que son sumamente importantes para el medio académico y desde luego para ampliar la visión que se tienen en relación a los asuntos que competen al área laboral, ¿no? Y de la seguridad social. Eh, este, eh, este decreto que fue planteado en 2020 pues trae como efectos, y ya no lo acaba de mencionar la maestra Sandra, con estos números que realmente nos dan pie al análisis de decir efectivamente están cubriendo, están cumpliendo con el objetivo planteado desde el legislativo, es decir, vamos a mejorar las condiciones, vamos a mejorar todas estas aportaciones que al final del día, al final del trabajo de una persona, van a favorecer para la subsistencia, ¿no? De los mismos, y que además esto va a incentivar el ahorro para el retiro. Bueno, pues conforme vayamos avanzando con estos puntos, ya bien lo mencionaba igual Noemí hace un momento, pues son 11 artículos dentro de este decreto. Y bueno, vamos a analizar algunos solamente esta tarde, mañana, bueno, cuando nos vean. Y en relación a este punto, yo considero que, en primer lugar, sí existe una gran violación al pretender utilizar o emplear el UMA eh, como, como parte del cálculo. ¿Por qué? Porque, bueno, el surgimiento de la unidad de medida y actualización, pues fue a partir de 2016 y al final la tendencia ha sido para todas las materias, no solamente en derecho laboral, pero últimamente se ha llevado a cabo para derecho laboral y derecho de la seguridad social, el aplicar esta unidad de medida y actualización para efectos de las prestaciones, ¿no? de seguridad social, lo cual considero que es totalmente violatorio, ya que no era el objetivo de la creación de esta unidad, sino al contrario, el objetivo de la creación era para salvaguardar el patrimonio de las personas al pagar alguna sanción o alguna multa, y que no se viera afectado su salario mínimo. Sin embargo, el hecho de comenzar a calcular lo que hace a la seguridad, al salario base de cotización, que tengamos muy en cuenta que el salario base de cotización es la medida que utilizamos en seguridad social para efectos de todos los cálculos. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, esta tiene que ver sobre todo con la aplicación del salario del trabajador propiamente, pero integrando conceptos que vienen, todos estos conceptos que vienen en el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, y que van a integrar, y precisamente se ve un cambio en cuanto a lo que percibe el trabajador, y se aumenta un poco por estas prestaciones que se incluyen. Entonces, el hecho de disminuir, y como lo acaba de explicar igual hace un momento Sandra, efectivamente jamás van a llegar a aplicar esta tabla, porque si nos compartes, por favor, Noemí, la tabla, por favor, que nos estaban mencionando hace un momento. Como pueden darse cuenta, no sé si ya ubicaste Sí, esa voy. tablita. Ah, bueno, gracias. Pero bueno, el punto al que quiero llegar es que las sumas, como parte del cálculo que se pretende dar, o que ya se está llevando a cabo con este decreto, pues están vulnerando sobre todo los derechos en cuanto a esta prestación de cesantía en edad avanzada y vejez, y no se está cumpliendo con ese objetivo. Entonces, tal es así que ya han existido algunos, bueno, aquí la anterior, por favor, en donde está esta, exacto. Bueno, como pueden darse cuenta, en este porcentaje va a ser paulatino el aumento hasta el 2030, que ese es el objetivo.
que llega a la cuota patronal en un 11.875%. Entonces, se pueden dar cuenta, aquí lo que se está provocando es que el patrón comience a incrementar esa cuota a cargo de él, pero no es la respuesta. O sea, en realidad esta no es la respuesta a la solución de la cobertura en cuanto a la cesantía en edad avanzada o vejez. No implica como tal un beneficio, porque esto va a dar como consecuencia, pues va a traer como consecuencia otros efectos, y ya lo estamos viendo en la práctica. Me gustaría compartir pantalla, ¿puedo hacerlo? Miren, tan solo tenemos esta tesis aislada, fíjense, en la cual ya este reciente, de hecho, surgió el 22 de noviembre de 2024, sigue siendo una tesis aislada, pero que lleva por título La pensión por cesantía en edad avanzada debe cuantificarse con base en la unidad de medida y actualización. Inclusive aquí en la Corte podemos, bueno, lo que dice la Corte sigue siendo aislada, pero de todas formas, el contenido de esta jurisprudencia considero que es totalmente fuera de lugar por lo siguiente. Vamos a ver en esta parte de los hechos. Dice, se condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social a modificar la pensión por cesantía en edad avanzada otorgada al actor, al considerar que para su cuantificación debía utilizarse el salario mínimo y no la unidad de medida y actualización. Eso está totalmente correcto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una prestación de seguridad social, y la seguridad social es un derecho humano, y este derecho humano no debe de ser transgredido. Sin embargo, la justificación para tener que cuantificar con base en la unidad de medida y actualización, fíjense, esta parte es la que considero que está siendo totalmente incongruente. Dice, me voy a brincar hasta esta parte en donde nos menciona que la segunda sala, y otra vez la segunda sala, hay algunas otras tesis que no comparto con lo que están efectuando la segunda sala, pero miren, aquí tiene una. Consideró que el salario mínimo constituye la remuneración mínima a que tiene derecho todo trabajador con motivo de las labores desempeñadas. Hasta aquí vamos muy bien. El salario mínimo efectivamente va a constituir esta remuneración mínima, ¿no? Y bueno, esto es establecido como un derecho irreductible. ¿Qué es esto? Pues no se puede reducir, ¿no? Y eso está establecido por el 123 de la Constitución. Y dice, y no puede ser utilizado como índice, y aquí es en donde entra ya la contrariedad, porque nos está mencionando que este salario mínimo no puede ser utilizado como índice de unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, lo cual implica que el constituyente permanente prohibió al legislador ordinario emplearlo como referencia para el pago de obligaciones, entre otras aquellas de naturaleza civil, mercantil, fiscal, administrativa. Hasta ahí vamos de acuerdo, y aquí ya no, entre las que se encuentran las cuotas y aportaciones de seguridad social. Entonces, ¿cómo es posible que, si nos están diciendo que este es un derecho que no debe ser reducido bajo ninguna circunstancia porque se encuentra estipulado en la Constitución? Ok, hasta aquí vamos bien. No puede utilizarse para materia civil, tampoco materia fiscal ni administrativa, pero ¿por qué tampoco están considerándolo en materia de seguridad social, si la seguridad social está estrechamente vinculada con el tema laboral, en primer lugar? Y en segundo lugar, son derechos adquiridos que se van precisamente con la cuota, con las aportaciones, se van sumando, pero que parten del salario mínimo general. No podemos verlo de otra forma. Entonces, considero que esta, insisto, es una tesis aislada, reciente. Tenemos que fue la semana pasada, 22 de noviembre, pero está implicando ya un reflejo de lo que, un reflejo de lo que ya se estuvo modificando, ¿no? En 2020, y que este efecto está generando ya inconsistencias o está generando sobre todo violaciones, porque ¿cómo podemos percibir que exista un respeto de los derechos que ya fueron adquiridos como tal, de la seguridad social, si vamos a empezar a cuantificar con base en una unidad de medida y actualización que va por debajo del salario mínimo? Entonces considero ahí que tenemos un gran problema con esto. A ver, dejo de compartir y
Muchísimas gracias, Elizabeth, Sandra, sobre todo porque me hacen ahora cuestionarme, ¿no? Y también preguntarme, pues, respecto a los impactos que tiene esta cuota patronal que están proponiendo y que se está presentando, ¿no? En el decreto y que, pues, veo y visualizo que además de que esto es inaplicable en un inicio y está vulnerando derechos, inclusive dejando en la normatividad la posibilidad de vulnerar un derecho a contemplar que una UMA puede ser pagada a una persona trabajadora cuando pues existe salario mínimo, ¿no? O sea, como que eso me genera ruido. Y también me parece importante que visualicemos esta parte de los eh, la mejora o la protección, ¿no? O lo que pretendía el legislador, la fuerza política con la que se impulsó esto. Recuerdo como las noticias, ¿no? Los mensajes que se han dado de que pues ya van a disminuir tus semanas de cotización, que ya se va a aumentar gradualmente para pues evitar las desigualdades en los salarios, que tus beneficiarios van a poder acceder más fácil a estos recursos, ¿no? Pero como que este aumento gradual, pues creo que tiene un impacto que hay que mitigar y que al final, pues puede ser de análisis más profundos también, ¿no? Y qué impacto tiene a las personas trabajadoras, ¿no? O sea, cómo va a verse reflejado pues con las personas trabajadoras su inscripción al Seguro Social, ¿no? O sea, realmente se va a estar haciendo, se va a estar realizando, pero pues yo creo que aquí hace falta más medidas para mitigar esos impactos, como lo que proponían desde un inicio, ¿no? O sea, que se puedan proponer, eh, pues realmente y estas sean posibles en torno a los impactos, ¿no? Entonces, me parece que igual, pues ustedes, digo, yo no soy especialista en seguridad social y ustedes nos pueden contar más en relación a estos impactos para que pues, las personas que también no estamos tan familiarizadas con los números por las cuantificaciones y todo esto, pues podamos tener mayor idea y desmenuce de la situación. Sí, por supuesto, Noemí, me parece muy bien y bueno, qué interesante lo que comenta Eli, lo que nos comparte ahorita esta tesis, este análisis que estamos realizando, porque efectivamente, o sea, siempre que hay una reforma, pues estamos pensando en que esa reforma es para mejorar, estamos evolucionando, estamos avanzando, vamos estudiando y analizando diferentes cambios sociales y qué es lo que la sociedad realmente necesita, ¿no? Pero parece que en últimos tiempos, materia de seguridad social, pues va para atrás. O sea, es real, ¿no? Lo estamos viendo aquí con la reforma, lo acaba de compartir ahorita la doctora Eli, cómo es que estos criterios de la corte, ¿no? Y sí, efectivamente, otra vez la segunda sala, ¿no? Ya decía Eli, otra vez la segunda sala. Es que de verdad, a todos los que nos ven, digo, afortunadamente estamos en un medio libre, podemos decir, porque estamos haciendo un análisis académico, ¿no? Pero, ¿qué cosas tan fuera de serie nos está dando la segunda sala? Estamos hablando, ya decía la doctora Lee, de un derecho humano. ¿Cómo un derecho humano? ¿Sí? Si los derechos humanos evolucionan todo el tiempo, no podemos ir para atrás. Y esto es lo que hoy estamos viendo, un desfase total en donde no es esta tesis que se acaba de señalar de las primeras cosas estratosféricas que nos da la Corte, ¿no? Que dices, ya lo veíamos hace algunos años también con el ISSSTE, ¿no? Las cuotas con el ISSSTE. Pues a los trabajadores que cotizan en el ISSSTE se les va a pagar la pensión con base en salario, en UMAS y no en salarios mínimos. O sea,
ese es otro tema también de análisis muy padre, pero que dices, no, síguele, sí, adelante. No, y perdón la interrupción, pero también está esta parte, ¿no? De el tema de, y ese siempre lo toco porque sigo indignada por lo mismo, o sea, cómo hablamos de retroactividad de la ley en perjuicio del trabajador, pero en temas de seguridad social se les olvida esa parte y la aplican en perjuicio, lo que en el caso de trabajadores de Pemex. Los trabajadores de, bueno, ya ahora jubilados de Pemex en 2015 con esa reforma, que también sería otro tema, no me voy a meter a ello, pero solamente quiero puntualizar esa parte, que efectivamente lo que tú mencionas es totalmente de acuerdo. Los derechos humanos, además de que no deben de que deben evolucionar para mejorar, pues también deben ser derechos irrenunciables. Entonces es inconcebible todo lo que está sucediendo y sobre todo en materia de seguridad social, que ya de por sí es una materia que está un poco olvidada, Sí. pero ¿por qué? Bueno, esto tiene una razón de ser. Siempre los conceptos de seguridad social o todas las prestaciones de carácter social, al generar una carga para el Estado, ¿qué es lo que hace el Estado? Pues sabes que te la traslado a ti, ciudadano, y a través de los patrones, que este está siendo el caso, te aumento esa cuota de aportaciones para que tú te hagas responsable. Así es. Entonces, con eso también podríamos tocar este tema. ¿Qué te parece? ¿Qué hay de las aportaciones por parte del Estado? ¿Qué modificaciones hay? Sí, No no, sé. bueno, o sea, lo que dices nos introduce al siguiente tema, ¿no? O sea, esto que estamos mencionando ahorita nos introduce a qué pasa. Esto que dijimos ya, esto que ya analizamos está consagrado en el segundo transitorio. Pero esto que acabas de mencionar nos lleva al tercer transitorio, que es precisamente la cuota social. O sea, también ahí hubo una reforma, ¿no? Y como ya lo decía yo hace un rato, o sea, estas reformas, pues en teoría o lo que se esperaría es que sea para mejorar, ¿no? Para que haya una evolución, para que esta evolución esté acorde a la realidad social. Pero ¿de qué nos habla este tercer transitorio? Pues nos habla que también va a haber cambios en la cuota social. Y así como lo analizábamos hace un ratito, en cómo es que es incoherente, que no se respeta, que hay una violación a un derecho humano, porque en materia de seguridad social no podemos cambiar, aunque las autoridades ya lo estén haciendo, aunque la Corte ya lo esté avalando y estén haciendo todos estos cambios, que los legisladores realmente se den cuenta que están actuando mal, porque no, perdón, pero no saben de seguridad social. O sea, no saben de seguridad social al estar elaborando estas reformas, estas legislaciones. O sea, ¿cómo vas a equiparar el salario mínimo a UMA en seguridad social? Si como ya lo decía Eli, ¿no? O sea, está pegado, no lo mismo, no es lo mismo que el derecho laboral, pero va junto. Entonces, los temas de seguridad social están estrechamente ligados a los derechos laborales. Por lo tanto, no debería de modificarse el salario mínimo establecido por la UMA, porque pasa esto. Esta es la consecuencia. También, así como lo veíamos en la tabla ahorita revisada para el transitorio segundo, lo vamos a ver ahorita en el transitorio tercero. Anteriormente, nuestro artículo 168, fracción tercera, nos señalaba, no es cierto, la fracción cuarta, perdón, la tercera quedó derogada, la fracción cuarta nos hablaba de cómo iba a ser la aportación del Estado. Y una aportación del Estado iba a equivaler a un salario, en el caso de un salario mínimo, la cuota social fijada era de 3.87. Aquí pueden ustedes visualizar en esta tabla cómo era antes de la reforma. Entonces, si un trabajador ganaba un salario mínimo, el patrón, el Estado iba a aportar por concepto de cuota social 3.87 pesos diarios, ¿sí? De un salario. De 1.1 a 4 salarios mínimos, el patrón iba a aportar 3.70 pesos y así se va incrementando. Estaba topado, sí, a 15 salarios mínimos, de acuerdo con la tabla que estamos viendo. A 15 salarios mínimos, es decir, si un trabajador ganaba 15 salarios mínimos, el Estado iba a aportar 3.22 pesos.
¿Qué es lo que esta reforma trae? Me dice, ahora, ¿saben qué es lo que realmente me enoja? Porque sí me enoja, es que nos quieran ver la cara. O sea, realmente no sabemos, no nos gusta meternos a un análisis profundo, o porque dicen, bueno, pues al fin que ni saben matemáticas, ¿verdad? Pero no, ni siquiera se necesita de saber realmente matemáticas. O sea, fíjense, un salario mínimo antes topado a 15 salarios mínimos. ¿Cuánto era? O sea, estamos hablando del 2020. En el 2020, cuando entra la reforma, cuando se realiza esta reforma, el salario mínimo era de 123.22, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, esos 123.22, si los multiplicamos por 15, me parece que por ahí viene en una presentación, en una pantalla, Noemi, pero viene el equivalente de a cuánto equivalían 15 salarios mínimos en 2020, eran 1,000 y tantos, 1,800 y tantos pesos, ¿sí? Entonces, esos 1,800 y tantos pesos, que equivalían 15 salarios mínimos, acá está, gracias, fíjense, 15 salarios mínimos en 2020, que valía 123.22, era equivalente a 1,848 pesos, ¿sí? 1,848 pesos, tomando en cuenta el salario mínimo del 2020, que fue cuando entró la reforma. ¿A cuánto equivalía? ¿A cuánto equivale hoy? 4 UMAS. Si regresas a la que tenías, porfis. ¿A cuánto equivale 4? No, la otra. Donde estaban los 1,800, ahí nos da el monto de a cuánto, ahí está, 4 UMAS. Fíjense esta comparativa. 15 salarios mínimos del 2020, tomando en cuenta el salario mínimo del 2020, equivalía a 1,848 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que si un trabajador ganaba 1,848 pesos diarios, todavía alcanzaba cuota social. El Estado iba a aportar poquito, 3.22 pesos diarios, pero había una aportación del Estado. Hoy, con la reforma, 4 UMAS equivalen a 434.28 pesos. Hoy, en el 2024, 4 UMAS equivalen a 434 pesos. Quiere decir que si un trabajador gana arriba de 434.28 pesos, ya no hay cuota social, ya no va a haber una aportación del Estado. Entonces, la reforma nos dice, bueno, es que ahora con esta reforma el Estado va a aportar más a quien más lo necesita, ¿sí? Porque si una persona gana 1,848 y hacemos un análisis deductivo, entonces entendemos que ya no necesita esta cuota social, ¿sí? Entonces, por eso es que hoy ya no está topado a 4 UMAS. Si me regresas, porfis, Noemí, ahora sí, a la primera que habías puesto, ahí, vemos, por ejemplo, que con la reforma, ahora, el Estado, para un trabajador que gane un salario mínimo, va a aportar 10.75 pesos. Pues es el triple, ¿verdad? Es casi el triple de lo que estaba aportando antes de la reforma. Entonces, de inicio, si nada más lo analizamos de manera somera, podemos decir, mira, sí se incrementó la cuota del Estado, porque antes el Estado, a quien ganaba un salario, le pagaba 3.70 pesos, le aportaba a su cuenta 3.70 pesos. Y hoy, a quien gana un salario, le va a aportar 10.75. Qué interesante, gracias, porque ya nos incrementaron los pesos por parte del gobierno federal. Pues no es cierto. Esto también es una mentira, es una utopía, es una falacia. ¿Por qué? Fíjense, volvemos al mismo análisis de la incoherencia al hacer este cambio entre UMAS y salarios mínimos. ¿Por qué? Ahora, en el siguiente peldaño dice de 1.01 salarios mínimos a 1.50 UMAS. Ya habíamos dicho hace ratito, eso nunca va a aplicar porque el trabajador no va a ganar 1.50. Entonces aquí el Estado no va a aplicar los 10 pesos que dice. En el siguiente peldaño
dice, si gana el trabajador de 1.51 UMAS a 2 UMAS, el Estado va a pagar 8.50, en un rango de 8.50, ¿sí? Pues tampoco aplica porque ya dijimos que por lo menos en 2024 el equivalente va a ser de 2.29 UMAS, o sea, un salario mínimo en UMAS equivale a 2.29. Entonces, no podemos aplicar esto que está en la tabla. Estaríamos aplicando a partir de 2.29 UMAS, que es el equivalente a un salario mínimo, a 2.50 UMAS, que es un poquitito arriba, son 22.50 pesos más en pesos, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta otra vez, al igual que con las aportaciones patronales, ahora para las aportaciones del gobierno federal, ¿cuál va a aplicar? O sea, si un trabajador gana un salario mínimo, ¿cuánto nos va a aportar el Estado? ¿Nos va a aportar 10.75 pesos o nos va a aportar 8.50, que es lo que está establecido en esta línea? Hay una antinomia, o sea, se contradice esta tabla entre el primer renglón y este que estamos revisando de 2.01 a 2.50 ohms, porque no aplica, ¿sí? Entonces, realmente esta reforma, igual que lo veíamos en el transitorio segundo, ahorita en el transitorio tercero, pues vemos que es lo mismo y todo esto deviene de la incoherencia y la incompatibilidad de querer a fuerzas aplicar UMAS en donde no caben, en donde no deben de ser porque no hay razón de ser. Entonces, esta reforma realmente trae consecuencias graves, trae impactos graves, no nada más para los patrones. O sea, se le ha querido dar por todos lados al patrón, pero se nos olvida que el patrón es el que da los trabajos. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto en los trabajadores? Pues como yo veo esto, como yo observo esto, el impacto para los trabajadores es que va a disminuir el patrón, los patrones van a empezar a tomar medidas, es que más bien ya las están tomando, que van a perjudicar a los trabajadores. ¿Por qué? Porque va a haber recorte de personal, porque entonces, si ya de por sí había una situación complicada a la hora de las inscripciones de los trabajadores en el Seguro Social, pues ahora menos. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotras que litigamos, Eli, no me vas a dejar mentir? Pero cada vez más hay casos, hay un incremento en donde los trabajadores no tienen contrato laboral, están contratados por honorarios. ¿Por qué? Porque los patrones están tomando estas medidas desconociendo ya a los trabajadores. Entonces, aunque haya estas reformas laborales que hemos venido viendo, que hemos venido analizando, que ya se analizó en una mesa anterior a esta, pues no sirve de mucho, ¿no? No sé, Ali, ¿tú qué opinas? Claro, y además, ¿sabes qué? Comparto totalmente esta visión que tú estás analizando, y además de ello también lo que yo logro percibir, y qué bueno que estamos en un espacio abierto con libertad de expresión, pero en realidad lo que se aprecia es que el Estado se quiere ya deslindar. A ver, esto, independientemente de que te digo, coincido contigo totalmente que las sumas no tienen nada que hacer aquí por la naturaleza de la creación, ya lo hemos dicho, y porque no se debería de aplicar porque implica un, una menor cuantía, ¿no? Que jamás se va a llegar como vimos con la tabla que nos acabas de mostrar. Pero también estamos viendo que se quiere deslindar por completo con el escudo de que debe de existir una equivalencia o una equidad, o se está tratando de escudar, por decirlo así, bajo el principio de que debe existir bajo el principio de proporcionalidad entre los ingresos, ¿no? Pero eso nada tiene que ver. A ver, nada tiene que ver por lo siguiente. En cuanto a esta segunda, en la fracción cuarta del 168 anteriormente, la aportación del Estado de la cuota social iba topada hasta los 15 salarios mínimos. Y en este desarrollo podríamos ver si ustedes van a la ley del Seguro Social anterior a la reforma de 2020, que entró en vigor en el 21, del que estamos hablando ahora,
pueden darse cuenta en esta fracción cuarta del artículo, viene un cuadrito, de hecho, en el que menciona las cuotas sociales, pero todas basadas en salarios mínimos. El salario mínimo, cuando era uno, la cuota social por trabajador era del 3,87077 y así sucesivamente, pero no iba aumentando. Al contrario, cada vez, mientras más percibía el trabajador, la cuota social iba disminuyendo, pero en ninguno de los casos era menor a 3. Estamos hablando de 3 puntos, por ejemplo, aquí me estoy basando en mi tablita, del 1,01 a 4 salarios mínimos, la cuota social era de 3,709,49. Creo que no tenemos esa, ¿no? No, ese es de la que está proyectando Noemí, es de la reforma. Está en la presentación, más adelante. De hecho, ya la había puesto ahorita. Bueno, en este sentido, podemos ver que esa cuota social sí se va, digamos, va disminuyendo conforme. Esa sí estaba proporcional. O sea, a lo que voy es que el artículo 168 de la ley anterior, bueno, antes de la reforma, mejor dicho, no de la ley anterior, antes de la reforma, sí atendía al principio de proporcionalidad. Pero ahora lo están haciendo con base en el salario mínimo que percibe el trabajador, y lo cual es totalmente incongruente. Y bueno, les voy a compartir, y otra vez, la segunda sala. Miren lo que a ver, no, creo que esta no es, espérenme, déjenme revisar dónde está mi jurisprudencia. Y esta sí fue jurisprudencia, que es lo más grave. Pero vean lo que nos dice la Corte en este sentido. A ver, aquí está. Mire, sí, no sé si ya la logran ver. Aquí las aportaciones patronales en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, artículo 168, fracción segunda, inciso A de la Ley del Seguro Social, y segundo transitorio, que es el que estamos analizando. Dice, al establecer una tarifa progresiva para calcular el pago respectivo resultan adecuados y proporcionales. Entonces, efectivamente, aquí están en este desarrollo, fíjense, ya promovieron varios amparos indirectos, personas morales. Obviamente, las personas morales, al tener toda este volumen de trabajadores a su cargo, pues ven con mayor impacto o pueden atender de cerca el impacto de las cuotas de seguridad social por cuanto hace a este rubro. Y obviamente pues se vio incrementado, o sea, se vio incrementado el costo de esta seguridad social. Y entonces, al promover esos amparos indirectos, se los niegan y ya emiten esta jurisprudencia y mencionan esta parte que me llama la atención. Dice, el cambio de un rango a otro a partir de un aumento mínimo en la base salarial no es desproporcionado en relación con la capacidad contributiva, pues debe tomarse en cuenta que tales incrementos son iguales para todos los que se encuentren dentro de un mismo rango, de manera que los que paguen salarios base de cotización iguales deberán realizar aportaciones iguales, a diferencia de los que paguen salarios menores, para tener menor capacidad contributiva. Entonces aquí es, bueno, contributiva, quienes pagarán aportaciones en menor proporción y viceversa. Entonces, con ello se otorga un trato proporcional y equitativo en función de la capacidad contributiva de cada patrón. Es totalmente, también sale fuera de lugar porque, como les mencionaba hace un momento, es solamente un escudo para el Estado, para decir, voy a aportar menos. Voy a aportar menos porque, dependiendo de lo que gane tu trabajador, es lo que yo voy a aportar. ¿Y por qué lo están haciendo de esta forma? Eso ya no está siendo proporcional. Estamos hablando de un derecho, no porque un trabajador gane un salario mínimo y tengamos a otro que gane 3, 4 salarios mínimos, frente al Estado tienen que ser personas iguales, ¿cierto? Ambos son humanos, ambos son trabajadores, ambos van a tener este derecho a la cesantía o a la pensión jubilatoria en determinado caso. Hay igualdad ahí. ¿Y por qué están disfrazando? Porque eso lo podríamos considerar como
un disfraz, decir, no, si este trabajador gana un salario mínimo, entonces que haya menos aportación de mi parte, porque estamos hablando de las cuotas sociales. Ojo, no estamos hablando de la proporción que ellos van a tener, porque eso de todas formas se va a ver reflejado de acuerdo al salario base de cotización y con base en el salario base de cotización de la persona que gana un salario mínimo y frente al que gana 4 salarios mínimos, ahí se verá esa parte proporcional de los ingresos reflejados en su pensión, pero no así en la cuota social. El Estado debe de tener trato igualitario frente a sus gobernados. ¿Por qué hace esa diferencia? Entonces ahí es en donde yo veo el defecto en esta reforma, en este punto en particular. El Estado está tratando de deslindarse de las cuotas que debería de aplicar de forma equitativa como lo venía haciendo. Es decir, sí voy a pagar menos porque es lo equitativo, pero no tan desproporcional como lo está haciendo en estos momentos. Entonces, una vez más, tenemos esta jurisprudencia que avala esta toma de decisión, tristemente, pero lo importante es esto, y como mencionaba hace un momento la maestra Sandra, pues ni siquiera son matemáticas avanzadas, ¿no? Que no se puedan comprender, son esto sería una cuestión de análisis a simple vista y con conocimiento de la ley anterior, de cómo estaban contemplados estos conceptos y cómo los están pretendiendo o cómo los están aplicando actualmente. Y la salida realmente en cuanto al generarle toda la carga al patrón, perdón, me voy a escuchar tal vez muy hacia el patrón, pero pues él es la fuente de los ingresos. No podemos castigarlos de esa forma, lo único que están provocando es un detrimento a la seguridad social que ya viene desde hace mucho tiempo en caída. No hay una incorporación al régimen obligatorio constante como en los inicios. No estamos en esos en la época cuando se instaura en el 43, hablando de la ley 73 también, ha disminuido bastante la incorporación obligatoria. Y bueno, ¿cuál es el reflejo? Pues que no es pagadero, o sea, no se puede pagar como anteriormente, es muy cara la seguridad social. Entonces, platicando en algún momento con alguno de mis representados, me decía él, ¿sabe qué, licenciada? Yo quiero asegurar a todos mis trabajadores. ¿Cuántos tienen? No, pues tengo 20 trabajadores, pero no me alcanza. O sea, no me alcanza, estamos hablando de una pequeña empresa, pero tienen que asegurar por lo menos a una parte, ¿no? Pues bueno, vamos a asegurar a los operativos porque tienen que estar cubiertos frente a un riesgo de trabajo. Pero, pero lo ideal no es hacer esa diferencia, pero a lo que está orillando el gobierno el legislador con este tipo de toma de decisiones, pues es el que ya no exista una incorporación, ¿no? Al régimen obligatorio. Y ya ni hablemos del régimen voluntario, porque también ahí el pagar las cuotas de manera voluntaria pues, son muy elevadas, ¿no? Además de que no cubren todos los aspectos como se pensaría, pero bueno, ese también es otro tema. Considero que esta fracción, reitero, la cuota social, tiene muchos defectos, sí pueden ser mejorados, sí podría volver a lo que era anteriormente y que sería lo adecuado, pero también esa es cuestión de voluntad del legislador en turno y de ver los comportamientos que se lleven a cabo. Pero sí considero que existe un riesgo en esta parte. Pues me parece bastante interesante y nutrido este análisis que ambas están realizando, sobre todo porque regresemos a los orígenes del derecho laboral y la seguridad social, ¿no? El tripartismo, en donde el Estado tiene que participar para beneficio de esa desigualdad que puede estar, ¿no? En cuanto a la fuerza de del trabajo de quien pues, aporta la fuente del empleo, pero no para demeritar, ¿no? Sus derechos, porque esto también tiene impacto en sus derechos como personas trabajadoras y pues como Estado tiene que aplicar políticas económicas, sociales, políticas, culturales en beneficio, ¿no? De la clase trabajadora y pues ahora
por el análisis que ustedes están realizando, lo que establece este decreto, pues vemos que se está alejando, ¿no? De ese tripartismo que dio origen y que inclusive está en convenios internacionales que respaldado por la Organización Internacional del Trabajo, pues como que el deslinde, ¿no? De lo menos que pueda aportar, pues eso no nos garantiza a nosotras como personas trabajadoras que tengamos en algún momento, pues, un soporte, una sustentabilidad de nuestro retiro, de nuestras prestaciones para nuestras personas beneficiadas, ¿no? O sea, como que es preocupante si continúa así también el Poder Judicial, pues también no analizando desde los orígenes o no teniendo estos conocimientos en materia de seguridad social, en derecho laboral, y que pues la UMA aplica y surgió pues para no afectar el salario mínimo de las personas trabajadoras, no para más bien regresar a esas afectaciones, pero bastante pues nutrida, enriquecedora, les decía más su análisis. Y me gustaría que fuéramos compartiendo con las personas que nos sintonizan, que nos ven, pues ahora qué podemos hacer, ¿no? O sea, ahora ya, o sea, ya me generaron esta inquietud, ya la preocupación de qué está pasando con mis aportaciones también para el retiro, qué puedo hacer, ¿no? Y pues además de incidir y buscar incidir en el poder legislativo, ¿qué otras acciones podríamos nosotros generar, tanto desde de la clase trabajadora como las figuras patronales? Sí, bueno, antes de continuar, me gustaría tocar otro punto de esta reforma, bueno, de este decreto. Lo haré de una forma muy breve y ya contesto lo que nos estás comentando. Pero bueno, todas estas implicaciones que acabamos de ver, bueno, del primero y del segundo, pues traen como consecuencia también el reflejo de la modificación de las semanas de cotización. Entonces, en este decreto se reducen las semanas de cotización exigidas en la ley anterior, hablamos de la ley 97. Entonces, se pedían 1,250 semanas de cotización para adquirir este derecho. Con esta reforma se reducen a 1,000 semanas, pero las cuales se fueron aplicando, bueno, van a ser perdón, aplicables de manera progresiva y fueron contadas a partir de la reforma del 2021 con 750 y las cuales fueron aumentadas en 25 semanas cada año. Tenemos que ahora en 2024 se requerían al menos 825 semanas. Para el siguiente año ya tendríamos que contar con 850 semanas para poderse pensionar. Pero esto no implica tampoco, me van a decir, bueno, aquí la doctora es negativa 100%. Pero no. Mire, quiero mostrarles un ejemplo de un cuadro comparativo de cómo se veían reflejadas las pensiones. A ver, déjenme ver aquí, si ya la pueden ver. A ver, ay, me salí otra vez. Este cuadro me gusta presentarlo bastante porque nos da un indicativo de cómo las semanas de cotización son sumamente importantes para poder tener una mejor pensión. No voy a agotar todas, solamente quiero que veamos estas tres primeras. Miren, tenemos aquí, por ejemplo, a un trabajador con 1,661 semanas de cotización y con un salario promedio de 1,689 pesos. Hablando de si él se pensionara con la ley 73, su pensión, para empezar, sería del 80%. Estamos hablando de una persona que no se va por vejez, se va por cesantía en edad avanzada. Y bueno, este trabajador obtendría una pensión bajo la ley 73 de 50,306,67 pesos mensuales. En cambio, con la ley 97, que exige 1,250 semanas, pero el fondo es diferente,
solamente obtendría una pensión de 8,669,97, con una diferencia de 41,636,70 entre un régimen y el otro. Entonces, bueno, este es un ejemplo. Y así como tengo otros ejemplos de trabajadores en los cuales se ve reflejado que mientras más semanas de cotización se tengan, pues mayor será el beneficio para poder pensionarse. Entonces, esto definitivamente, esta reforma no genera un beneficio al trabajador porque en apariencia dirían, bueno, pues trabajo menos para adquirir para pensionarme antes. Ok, puedes irte, pero permítame utilizar esta frase coloquial que dice el tiempo es dinero. En caso de seguridad social aplica. Mientras más tiempo estés cotizando, pues estás generando mayores fondos para tu cuenta individual en este rubro de la cesantía en edad avanzada y vejez. Y entonces, si ya de por sí la ley 97 no nos ofrece los beneficios que tenían los trabajadores que comenzaron a cotizar con la ley 73, pues ahora menos, ¿no? Y esto pues ya da colación la pregunta que formulas, ¿qué hacer con esta situación? Bueno, pues lo que toca hacer es tener mayor acercamiento eh, con todas las herramientas financieras que ofrece actualmente el mercado para poder, llámese, invertir en algunos elementos específicos para la pensión. Pero tendríamos que optar tal vez por esos sistemas. Digamos, si estamos, y bueno, esto depende mucho del contexto laboral de cada uno. No podemos generalizar las opciones para todas las personas, ya que todo depende si eres una persona que está incorporada al Seguro Social, si trabajas para el gobierno federal o cualquier institución pública y tienes ISSSTE, o a lo mejor si no tienes ninguna, si eres trabajador independiente, cualquier tipo de circunstancia laboral va a determinar cuál va a ser el elemento que mejor te convenga. Definitivamente, a estas alturas, si no tienes, y esto lo digo para la audiencia, si en estos momentos tú no te encuentras con un sistema de seguridad social, sí es el momento, y sobre todo para los jóvenes, ¿no? Que nos están escuchando en este momento, mientras más pronto inicien con un fondo de ahorro para su retiro, es mejor. Porque llámese IMSS de manera de incorporación voluntaria al régimen obligatorio para comenzar a generar fondos, o llámese mediante un plan privado para la pensión. Pero, insisto, hay varias herramientas que nos ofrecen actualmente, no necesariamente dentro del instituto. El instituto también las ofrece, pero tendríamos que ver cuál es nuestro contexto laboral actual para ver cuál es la que podemos elegir bueno, para mejorar esta condición. Por mi parte es todo y pues no sé qué opinas al respecto, Sandy. Sí, Eli, qué interesante y qué bueno que tocaste el tema de las semanas cotizadas, porque además, como bien mencionas, esto pues forma parte también de esta reforma de la que estamos hablando, ¿no? De este decreto de 2020. En este caso, como ya señalas, hubo una reducción de semanas cotizadas. Partamos quiero sentar el antecedente para quienes no conocen mucho del tema, que anterior a la reforma de 1997 teníamos un sistema, un modelo de pensión llamado de reparto, ¿sí? Este sistema pensionario llamado de reparto, basado en la solidaridad, ¿no? Que es uno de los ejes rectores de la seguridad social y que se nos ha ido olvidando con el tiempo, ¿no? Que la base principal es la solidaridad, pues tenía establecido 500 semanas cotizadas como requisito para podernos pensionar. Yo siempre digo que se trata de un cover, ¿no? Es el cover para poder pasar a la pensión. Entonces, nuestro cover estaba establecido en 500 semanas cotizadas. Con la ley de 1997, con la reforma que se hace en 1997, esta reforma estructural que se realiza,
pues va a traer como consecuencia el incremento de semanas cotizadas. Pasamos de un número de 500 a 1,250, como ya lo mencionabas. Entonces, pues todo nos vino a afectar, ¿no? Porque ahora ya el sistema cambia, ya no es de reparto, ya no está basada en la solidaridad, ahora es un sistema de capitalización individual, el cual tiene como base el ahorro. Entonces, hoy, pues nos vamos a pensionar con lo que cada uno de nosotros ahorremos. Y como ya lo mencionabas hace rato, Eli, el Estado se ha ido desprendiendo de sus obligaciones, porque el Estado es el rector de la seguridad social. Y lo que hizo con esta reforma en 1997, pues fue deslindarse y decir, ¿sabes qué? Gobernado, hazte cargo tú de tu seguridad social, de tu vejez, de lo que venga en el futuro. Entonces, ¿cómo te vas a hacer cargo? Ahorrando. No vas a tener opción. Si quieres continuar, pues tienes que ahorrar. Si quieres tener una vejez digna realmente, tienes que continuar ahorrando. Entonces, partimos de ahí que se hace en el 2020, se hace esta reforma y nos reduce, porque ya teníamos de 1997, habíamos pasado de 500 a 1,250. Entonces, en esta reforma que hoy estamos analizando, se reducen estas 1,250 a 750, como ya mencionabas. Y pues claro, ¿no? Como hemos venido haciendo el análisis y yo me pongo en la misma postura que tú hace un momento, que dices, van a decir que qué pesimista, pero no es que sea uno pesimista, es que uno es realista. Uno está analizando realmente lo que nosotras como segurólogas estamos viendo en estas reformas, ¿no? O sea, se pensaría que, y eso lo vi yo, o sea, hubo gente que decía, wow, qué padre, ya ven que no está tan mal, el gobierno ya redujo de 1,250 a 750. No es cierto, volvemos al mismo análisis del segundo y tercero transitorio que estamos realizando. Es todo esto una falacia. ¿Por qué? Y perdón, o sea, es mi perspectiva, es mi óptica. O sea, a lo mejor habrá quienes estás mal y es válido. Yo lo que estoy hablando es respecto de lo que yo puedo analizar. Entonces, esta reducción de 1,250 a 750 con el incremento que ya citabas ahorita de 25 semanas por cada año hasta llegar a 1,000 en el 2031 es realmente utópico. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve hoy en día, o por lo menos no tiene un impacto como se pensaba, el que se haya hecho esta reducción de semanas. ¿Por qué? Porque el sistema pensionario ya cambió. Si fuera el sistema pensionario basado en la solidaridad, como lo teníamos antes, de 1997, pues entonces veríamos que sí fue benéfico, pero no lo fue porque estamos basándonos ahora en un sistema pensionario de ahorro. Entonces, como ya mencionabas, ¿de qué nos sirve reducir las semanas cotizadas? Ya, ay, sí, qué bonito, ya me puedo ir pensionada cuando tenga 20 años de trabajo y no 25. Sí, pero eso ya no importa. Te podrán poner, el legislador te podrá poner que te puedes ir pensionado otra vez a las 500 como era antes, pero ya no va a ser lo mismo las 500 de antes que si pusieran hoy 500 semanas, porque ahora nos vamos a ir con lo que tengamos ahorrado en nuestro Afore, en nuestra administradora, en nuestra cuenta de fondos para el retiro. Entonces, si yo trabajo menos, como ya lo decías, me gustó lo que citaste, ¿no? El tiempo es dinero, pues sí, porque ahora, si yo trabajo menos, pues tengo menos ahorro. Si yo trabajo más, pues voy a generar más ahorro, ¿sí? Y tampoco estoy hablando de que, sea un gran ahorro, porque cómo nos están bombardeando con ahorra. Claro, tenemos que ahorrar porque hoy, ¿sí? No, las nuevas generaciones no tenemos otra opción. Hoy las nuevas generaciones tenemos que ver, ¿sí? Algo por lo que nadie nos preocupábamos. Yo a los 20 años no me estaba preocupando para cuando tuviera 60, 65. Hoy sí me preocupa. Y hoy invito a todos los jóvenes a que sí se preocupen para su vejez. ¿Por qué? Porque ya no va a ser como antes, de que había una bolsa en donde todos aportaban, los trabajadores en activo, y cuando te pensionaras ibas a tener ahí un porcentaje garantizado, porque era el promedio de los últimos 5 años laborados. Hoy no. Hoy te vas a pensionar si te va bien y te alcanza para una renta vitalicia, de acuerdo a lo que tengas ahorrado.
Pero si tú no ahorraste, si tú no te preocupaste y te basaste nada más en lo que fueran aportando el patrón y el Estado, que ya vimos que si ganas más de 4 UMAS no va a aportarte nada, y si tú no realizaste aportaciones voluntarias, pues tu cuenta va a estar muy pobre, la verdad, muy pobre, no te va a alcanzar para comprar una renta vitalicia que te garantice una vejez digna. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en un futuro? Pues viejos pobres. Perdón, o sea, vamos a tener gente, vamos a ser personas de la tercera edad pobres. ¿Por qué? Porque no tuvimos la previsión de ahorrar ahora que podemos, ¿sí? Entonces, Beveridge lo decía, ¿no? William Beveridge lo decía, tenemos que trabajar y tenemos que ahorrar en los tiempos fructíferos, porque en los tiempos donde ya vayamos en decadencia, pues no vamos a tener las mismas fuerzas y no vamos a poder ahorrar lo mismo. Entonces, sí es un punto que tenemos que revisar y como ya mencionábamos, pues esta reforma, una vez más, con este tema de la reducción de las semanas cotizadas, pues es lo mismo, ¿no? O sea, realmente no hay una evolución o algo que sea real ya en la práctica, ¿sí? No nos sirve de nada. Y bueno, pues ya, perdón que me haya extendido un poco, con la pregunta que hacías, Noemí, de qué es lo que hace, cuáles son las opciones que hoy tenemos, pues comparto la opinión de la doctora Eli, no tenemos más que ahorrar y ver los diferentes productos financieros que hoy el mercado nos ofrecen, los planes personales de retiro, las aportaciones voluntarias, el ahorrar, el ahorrar, el ahorrar y el tener diferentes tipos de inversiones para poder tener una vejez digna. Aquí lo triste es que pues no todos tenemos la capacidad económica de ahorro. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que se está abriendo la brecha, ¿sí? Se supone que todo esto es para reducir esta desigualdad entre la sociedad, pero en realidad vemos que cada vez se está abriendo más esta brecha. Yo creo que un tema para otra mesa de análisis, me gustaría que se tocara también el tema de la última reforma del Fondo de Pensiones para el Bienestar, en donde viene a modificar todo esto que hoy estamos platicando. Pero bueno, ya será tema de otro análisis. Y que Pues sería muchas gracias. buenísimo, buenísimo eso también. Por supuesto, y pues muchísimas gracias por su tiempo, la participación que siempre activamente han tenido con el colectivo Colaborando, al formar parte también de sus integrantes y especialistas, y sobre todo porque tenemos dos expertas de la seguridad social, ¿no? Que la seguridad social no se le da como tanta fortaleza a sus discusiones, a sus debates y que seguramente aquí en la plataforma vamos a tener más de sus intervenciones, más de las personas invitadas que también pueden apoyar y fomentar este debate, este análisis. Podría pues darnos para seguir abordando y tocando estos temas de la seguridad social y sobre todo para seguir generando conciencia en nosotras como personas trabajadoras y en nuestro futuro, ¿no? En nuestro futuro no productivo que en algún momento tiene que pasar y tiene que suceder, porque al final, pues muchas personas no se quieren pensionar, no se quieren retirar, porque por supuesto es menor su pensión a la cantidad del sueldo que están recibiendo, ¿no? Entonces, pues esto nos genera más conciencia en el ahorro, que ya no solamente es un mensaje en la familia o dentro de las conversaciones de familia, sino más bien una responsabilidad para pues una vida digna, ¿no? Como personas trabajadoras y productivas. Muchísimas gracias por su participación. Nos vemos en una siguiente mesa a nombre de Colaborando. Les agradecemos sintonizarnos, seguirnos en nuestras redes sociales y en todas nuestras plataformas. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Hasta Noemí. luego, muchas Gracias. gracias. Hasta luego.